Evangelio de Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Te damos gracias, Padre eterno, por permitirnos estar en tu casa una vez más, recibiendo de la presencia de tu Santo Espíritu y de la verdad de tu palabra. Nos cubrimos con tu sangre, Señor, y te pedimos que la autoridad del Espíritu Santo se manifieste en este momento y seas tú enseñándonos tu palabra conforme a nuestra necesidad. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estas son unas palabras que el Señor Jesús daba durante su ministerio, que hace referencia a un término, a una palabra con la cual nosotros empezamos a relacionarnos cuando empezamos a conocer al Señor, su palabra, y a relacionarnos con lo que Él es, y que hace referencia a lo que es la condenación. Quizá nosotros en nuestra vida es un término con el cual nosotros no nos relacionamos mucho, excepto de que ciertos escenarios así lo pongan. Por ejemplo, la palabra condenación está dentro de un ámbito jurídico, un ámbito legal, donde si nosotros no tenemos la necesidad de relacionarnos en este ámbito, pues quizá esta palabra sea algo ajeno y algo que no despierta mayor interés en conocerlo, ¿sí? Si usted estudia Derecho, si usted está desempeñándose quizá como abogado en ciertos escenarios dentro de algo jurídico, sobre todo de tipo penal, es algo que de pronto le suscita la necesidad de saber a qué se refiere esa palabra, condenación. Pero cuando empezamos a relacionarnos con el Señor, es una palabra, es un término que empieza a ser conocido y con el cual nosotros debemos aprender a referenciarnos, ¿sí? Y miren que no es algo agradable. De hecho, que alguien le invite a usted porque lo considera una persona que puede condenarse, genera resistencia, porque quizá no considera que hay algo malo que lo lleve a usted a que reciba una condenación. Pero precisamente es algo tan fundamental en el Evangelio, porque se fundamenta en eso, en que el hombre y la humanidad tenga la posibilidad de ser libres de una condena, de ser libres de una condenación. Y por no ser sensibles a ello, pues no nos relacionamos con esto de manera directa, de manera clara y con el entendimiento suficiente que eso requiere. De hecho, es más fácil relacionarse quizá con el lugar de condenación. Quizá eso puede darle como más avistamiento a su entendimiento de a qué se refiere, porque quizás hasta de niños podríamos nosotros escuchar en lo que es el cielo y lo que es el infierno, ¿sí? Porque el infierno es el lugar de la condenación, pero no es la condenación en sí misma. Amén. Entonces, de hecho, todos esquivamos esa posibilidad asumiendo que todo aquel que muere pasa a un lugar maravilloso que es el cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entiende lo que representa la condenación. Por eso puede tal vez encontrar o identificar el lugar de la condenación eterna, pero no lo que representa estar en la condenación, y por eso ser un poco indiferentes a ello. Y mire que es algo muy importante que usted como creyente tenga el entendimiento suficiente, y el Señor Jesucristo aquí lo describe. Entonces dice en la palabra qué es la condenación. Amén. Usted no solamente necesita tener claro que hay un lugar donde se cumple la condena, usted debe tener claro qué representa eso. Amén. Por ejemplo, la cárcel es un lugar donde se cumple una condena, pero no es el único lugar. Por eso hay prisión domiciliaria.
¿sí? Entonces es el lugar donde se está cumpliendo la condena, pero tanto en una prisión domiciliaria o una intramural, está hablando de que la persona ha sido condenada. Amén. Usted no solamente como creyente debe identificar claramente el lugar de la condenación, sino que representa estar condenado, ¿sí? Y aquí el Señor Jesucristo lo habla. Entonces hay unas características básicas y fundamentales frente a lo que esto representa. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque mire que asumimos que la persona que está en la cárcel es la que está condenada, pero no es así. Según la descripción que vamos a tratar con la cual vamos a tratar de ilustrarnos, no es así. O sea, la persona no está condenada porque ya está en la cárcel, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no podemos decir que la condena está si ya llegó al infierno y ahí entonces comprueba que está condenado. Según esta descripción, no. La persona puede estar experimentando una condenación sin estar todavía en el lugar de condenación eterna. ¿Por qué? Mire, ¿qué dice aquí? Y esta es la condenación, 2 puntos seguidos, es decir, que ahí empieza a describirla. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando se puede distinguir que uno está en tinieblas es porque de alguna manera ha podido identificar lo que es luz, sino cómo se hace ese contraste para diferenciarlo uno del otro, ¿cierto? ¿No le ha pasado a usted que estando en un lugar oscuro no se da cuenta qué tan oscuro estaba hasta que encendió la fuente de energía de luz? Entonces están por ahí las 5:30 de la tarde y no está todavía oscuro, pero no del todo claro. Pero cuando usted enciende la luz, esa luz le permite ver que podía estar más claro y que el asunto estaba muy oscuro, ¿sí? Entonces, cuando la persona, la condenación ya nos está permitiendo distinguir estas dos posibilidades. O sea, la persona que llega a estar en una condición de condena también ha tenido la posibilidad de que la luz haya llegado. ¿Sí me hago entender? O sea, de que la luz le haya sido manifiesta, que a esa persona le ha llegado la luz. Amén. Entonces, teniendo ese contraste o el conocimiento de la luz, y mire lo que pasa. La condenación, dice, es que vino la luz. A usted, para que no esté en una condición de condena, la luz tiene que llegarle, ¿sí? No tenemos una iniciativa propia de buscar la luz. Amén. O sea, viene, llega. Por eso hay gente que ha tratado de buscar cosas que los alumbren y no, eso no los libra de condena. ¿Sí me hago entender? Entonces, para alguien la luz llegó a través de la práctica del Buda, dirá, ¿sí? Yo ahí voy a buscar la luz. No, yo voy a buscar la luz a través del yoga, de la meditación, por ahí va a llegar la luz, o yo encontré la luz ahí. Bueno, encontraste quizá una luz, pero esa no es la luz que te libra de estar condenado, porque para no estar condenados la luz tiene que venir y la luz tiene que llegar. Amén. Entonces dice, la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Miren que el asunto de la condena involucra un asunto de afecto, un asunto de compromiso, un asunto de relación. Amén. O sea, va implícito el asunto del amor. En la condena, o sea, usted podría estar libre de condena, dice, o usted podría estar en la posibilidad de condenado, porque cuando usted le llega la luz, conoce la luz, su amor, su afecto se inclina más por las tinieblas. Y podría estar teniendo un afecto por la luz,
O sea, no sería algo terrible, algo que le genere a usted algo de incomodidad, porque mire que aquí la palabra más indica una proporción. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que usted de entrada aborrece la luz o le parece malo. Lo que pasa es que hay algo que ama más. Por eso hay gente que dice, no, mira, a mí realmente no me disgusta el asunto de la iglesia, de la congregación, de cantar, de asistir a un culto. Eso no es, a mí no me parece malo, dicen. Qué bueno, y de vez en cuando yo voy. No le parece malo, pero aquí dice que no tiene que parecerle bueno, sino cuánto ama. Amén. Entonces dice que usted, conociendo la luz que vino a su vida, hay una tendencia, un afecto, un compromiso mayor por las tinieblas, es decir, de aquello que no es luz, así de sencillo. Esa luz que a usted se le vino a conocer, que usted vino a conocer a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, a través de todo eso, pero mi afecto no está ahí. Yo amo más lo que no es eso. Mi corazón se inclina más por eso. Y mire cómo el asunto de ese afecto nos lleva a tomar elecciones. Porque mire lo que dice en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entonces mire cómo pasa. Viene la luz, logro distinguir lo que es luz de tinieblas. El corazón se inclina más a amar lo que no es luz, lo que es tiniebla, y eso conduce a unas obras, a unas acciones. Por eso dice que hace, ¿sí? Entonces hace lo malo, y el hacer lo malo lo lleva a un aborrecimiento de la luz. Mire cómo eso es algo tan progresivo, pero a su vez tan peligroso. Cómo el afecto por las cosas nos lleva incluso a que la luz que no considerábamos tan mala, en algún momento llegó a ser algo que se aborrece. Por eso hay gente que llega al punto de aborrecer a Dios, las cosas de Dios, terribles. Fue la peor experiencia que yo he tenido en mi vida, que en algún momento la luz haya llegado a mi vida, fue lo peor que me ha pasado. Y a veces hay frases así, mire, que dicen, lo peor fue haber llegado a esa iglesia, lo peor fue haber llegado a conocer de Dios, lo peor fue haber llegado, yo antes vivía tranquilo, eso es lo peor. O sea, llegan a un punto de aborrecimiento, pero porque ya hubo algo que su afecto le llevó a hacer. Es decir, que todas las cosas que nosotros hacemos que no están dentro de la luz de Cristo, la palabra las llama malas. Entonces usted, lo que le llevó a aborrecer a Dios es Dios, no. Lo que le llevó a aborrecer la luz son las cosas que se hizo que no eran luz. ¿Por qué? Porque el amor estaba involucrado en aquellas cosas que no eran luz. Amén. Y ahí mire cómo vamos en este sentido. ¿Y esto se hace en el infierno? ¿Esto se hace en el lugar de condena? No. Esto ya está acá, mire, esto ya es un presente progresivo. Esto es una realidad aquí, mire. Y eso es la condenación. Amén. Y eso es la condenación. Por eso el ladrón que hace, porque robar, por ejemplo, es una obra que según la ley colombiana no es algo que se legitime como favorable, ¿cierto? El robo, por ejemplo, es merecedor de una condena, pero el ladrón no llegó a robar a la cárcel. ¿Sí me voy a entender? O sea, el lugar de condenación no es lo que nos habilita para ser condenados. O sea, el ladrón tuvo que saber que había algo que no es luz, porque robar no es luz, ¿sí? Es en las tinieblas, es en algo oscuro, es algo que no está bien. ¿Por qué? Porque hay algo que hay, miren, tal vez sea el amor por el dinero, el amor por... Hay algo que está metido, que le agrada más, mire.
Y el hacer lo malo lo lleva a aborrecer la luz. Por eso aborrece una autoridad, aborrece el orden, aborrece la ley, aborrece la justicia, mire, la llega a odiar. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque las obras que ha hecho lo conducen a eso. Por eso hay personas, mire, que involucradas en obras malas, después los mira uno en una actitud muy descarada ya, ¿no? A mí me gusta esto es lo mejor, y se deleita en eso. ¿Por qué? Porque ya esa obra lo llevó a aborrecer la luz. Amén. Entonces, mire cómo está el asunto. Después de hacer lo malo, llega a aborrecer, es decir, sigue un componente afectivo. Mientras ama unas cosas, aborrece otras. ¿Listo? Y dice, no viene a la luz. Todo eso que pasa en nosotros empieza a dirigir nuestros pasos, o sea, hacia dónde vamos. Ya empieza a marcar un camino, ya empieza a dirigirnos por unas sendas, donde los caminos o esos pasos que vamos trazando dentro de todo este proceso nos lleva a un camino o nos evita ir donde está la luz. Ya lo evitamos, ya no queremos ni estar ahí. Y los pasos entonces dice que ya no lo dirigen hacia la luz, pero hay una razón. ¿Cuál es la razón? Para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, para que no haya una exhortación. Por eso usted se da cuenta que cuando nosotros queremos hacer lo malo, nos toca hacerlo a escondidas. Esa es una señal que usted y yo debemos tener en cuenta. Si hay algo que usted y yo tenemos que ocultar, de entrada sabemos que no está bien. Por sentido común. Pero llevándolo a un ámbito espiritual y eterno, no, pues miren qué nivel estamos ya. ¿Sí me van a entender? Porque no vamos a la luz, vamos a donde la cosa esté oculta, donde haya oscuridad, donde la cosa no sea. ¿Cuántas cosas usted no hace de manera visible para que no lo regañen? ¿Y usted necesita hacer las cosas malísimas? No. Hasta de niños lo hacemos, ¿cierto? Nosotros de niños y los niños siendo niños, usted se da cuenta que hacen cosas a escondiditas, que las tapa. ¿Por qué? Para que no sean reprendidas. Pero mire todo lo que ha pasado. Hay ahí, ya sabe que está mal. O sea, una luz tuvo que llegar a su vida, porque uno no nace alumbrado por si acaso, ¿no? No vaya a pensar. Hay alumbramiento, pero usted no es el alumbrado. ¿Listo? Uno no nace alumbrado. La luz tiene que venir a alumbrarnos. ¿Listo? Pero mire lo que ya está pasando en ese niño que le está ocultando al papá y a la mamá cosas. Mire lo que ya está pasando. En ese niño ya hay una conciencia de que no está bien. ¿Por qué? Porque a ese niño ya le llegó una luz. La mamá o el papá le dijo, eso no se hace, eso no está bien, ya le llegó la luz. Sin embargo, mire a dónde va el afecto. ¿Qué ama más? ¿Porque al papá lo ama? Claro. ¿La luz ama? Claro, pero es que más estoy amando esto, mire. Mi afecto está más comprometido con esto. Y entonces hizo algo. ¿Qué hizo? Algo malo. Que lo llevó a no amar esa luz y hacer las cosas a escondidas para que no lo regañen. ¿Sí me voy a entender? Y estamos hablando del inocente de mi hijo, del ángel. ¿Sí me voy a entender? Y ya se mueve en eso.
Ahora imagínense nosotros en lo que vamos. Si ya está pasando ahí, mire. Entonces dice que no lo hace, o sea, si no va a la luz, lo único que está buscando es evitar la reprensión, porque no es que esté arrepentido, lo único es que no se metan, ¿sí? Por eso el comportamiento cambia. ¿No les pasó a ustedes que los papás les decían, ¿qué te pasa? ¿No tienes algo que contarme? Y ustedes pensando que los papás son brujos. Es que solitos nos delatamos. ¿No ve que ya estamos tratando de guardar algo para que no nos reprendan? ¿Sí? Todo aquello que usted quiere que se conserve allá, con el único propósito de evitar reprensión, póngale cuidado. Póngale cuidado, mire, porque no es ni más ni menos que ¿qué es? ¿Qué es? La condenación. Eso es. O sea, el infierno es el lugar de condenación eterna, pero la condenación es aquí, mire. Por eso no está de más que haya unos niños acá allá arriba siendo enseñados con la luz de Cristo, mire. Por eso no está de más que el niño desde niño sea instruido en el camino de la luz, mire. Porque todos los seres humanos tenemos esa posibilidad. Lo que pasa es que el Señor en su misericordia nos está dando otra, ser libres de esa condenación, ¿no? Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Hacia dónde lo dirigen sus pasos? ¿Hacia dónde usted está yendo con cada paso que da? ¿Usted va a la luz? Porque si usted va a la luz, necesariamente lo que lo lleva a la luz es que esté practicando la verdad, es decir, una vida de obediencia. Eso es lo que lo lleva a la luz, ¿sí? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, que la luz también implica obras. ¿Ven? O sea, las tinieblas llevan consigo un afecto y unas obras que dirigen sus pasos hacia un destino. La luz también debe tener un afecto involucrado, un compromiso de su ser en la luz, donde usted también va a hacer obras. Y esas obras los van a llevar a un camino para que notifique que eso que usted está haciendo son hechas en Él. ¿Es en usted? No. ¿Amén? ¿Es en su propósito? ¿Es en sus planes? No. ¿Es en sus lugares? No. Y eso es la condenación. Qué susto, ¿cierto? O sea, el asunto realmente es exigente, porque usted no puede decir que usted está condenado, porque usted no está condenado porque no está en la cárcel, porque de pronto hay pasos que ya lo están condenando. Es que el llegar a la cárcel es para cumplir una sentencia. ¿Pero qué lo sentenció? Lo que usted en su momento, por sus afectos, por sus inclinaciones, ¿a dónde fue? ¿Qué hizo? Eso es lo que lo lleva a eso, mire. ¿Amén? Y eso en resumen es la condenación. Por eso la oferta de Cristo, ¿cuál es? Cuando Él viene, le dice, nosotros de por sí ya estamos. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque para poder ser libres de la condenación, nosotros necesitamos ir a que la luz venga
que nuestro afecto se comprometa en eso, que hagamos las obras y que practiquemos la verdad. No, pues en sí mismos no está esa posibilidad. Por eso vino Él. ¿Quién es Él? La luz. Él es la verdad. Él viene. Fue enviado por potestad del Padre, que el Hijo Jesucristo vaya, lleve la luz, ¿sí? Se conozca la verdad, para que usted pueda inclinar sus afectos y con ello sus elecciones. Porque es que mire, los afectos en nosotros nos mueven a unas elecciones. O sea, eso es tan poderoso lo que se mueve a nivel anímico en nosotros, que nos mueve a tomar decisiones. Y la condenación termina siendo una decisión cuando a ti ya ha llegado la luz. Amén. Cuando a ti ya ha llegado la luz, es tu decisión elegir. Por eso debes saber hacia dónde inclinas tu afecto y hacia dónde te lleva esa decisión, porque esa decisión te va a llevar a que tú vayas a algo, vayas en cumplimiento de eso que está ahí. Por eso Jesús dice: yo sabría a dónde le llevan sus pasos, yo sé a dónde les lleva sus afectos, sus elecciones. Por eso vengo yo, para que usted tenga otra posibilidad, para que usted tenga la posibilidad de ser libre de esa condena que ya tiene, porque ya está. ¿Sí me hago entender? Y entonces lo que tenemos que hacer es direccionarnos correctamente, porque si no, ya la condenación estaría. Lo que faltaría es llegar al lugar donde la condenación es eterna. Amén. Porque es que ahí, mire, hasta la justicia humana termina siendo más fácil. Por lo menos aquí no hay cadena perpetua, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo, que es que antes no se ha muerto. Pero hasta con la muerte se puede acabar esa condena. Se muere el cuerpo físico, el cadáver no permanece los años que le falten, ¿sí? Pero es que el lugar de condenación eterna, pues es eterna. Y la gente, por no saber lo que es la condenación y por quedarse solamente en el lugar, claro, no, pues si yo no voy a la cárcel de aquí de Pasto, ¿cómo voy a ir a la cárcel eterna? Si yo soy un santo, si yo no le hago mal a nadie, si yo todo lo que hago lo hago bien. Lo que pasa es que las obras que haces bien tienen que ser las que Dios te ha dicho. Por eso mire que en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿qué dice ahí? Hablen duro. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Usted podría saber que las obras malas son aquellas relacionadas con las tinieblas, es decir, con aquello que no es luz. Y usted entonces dirá: entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Tenemos que hacer las obras buenas, primero, que han sido preparadas de antemano para andar en ellas. O sea, usted y yo debemos ser inquietos en conocer cuáles son las obras que Dios preparó para mí, que Él las preparó para mí. Y no solamente conocerlas, sino que dice andar, es decir, que sus pasos puedan estar en ellas. Esas son las obras que dice acá: mas el que practica la verdad viene a la luz. En otra versión dice: mas el que obedece viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en él. O sea, las buenas obras que usted tiene que hacer no son aquellas que usted hace en cualquier cosa que no sea Dios.
Usted puede hacer buenas obras en estos niños desnutridos, en estos inmigrantes, en estos, enfermos. Usted puede hacer buenas obras, pero esas son las que Dios preparó de antemano para usted. Porque si Dios no las preparó de antemano para usted, pues están dentro de la condenación. ¿Sí me hago entender? No lo libra de esto. Porque tiene que ser las obras que Dios preparó de antemano para usted, y usted debe andar en ellas, porque ahí es donde usted está en la luz, manifiesta que sus obras son en Él, y entonces no estará en la condenación. Amén. Porque mire, si aquí en Colombia hay personas que quedan sindicadas, ¿se llama? ¿Sí? Entonces, que son las que no se han dictado sentencia, pero por ser un peligro para la sociedad permanecen en un lugar donde se cumplen condenas, aunque él no tenga condena. ¿Sí me va a entender? Pero si esa sentencia está mal dictada o está mal, pues tiene incluso las de ganar. Hay gente que demanda, ¿no? Y hacen al Estado, bueno, y todo eso, porque me condenaron injustamente. Mira, tiene una salida. Pero el que está condenado, aunque no esté en la cárcel, termina siendo cosa terrible. ¿Qué persona, estando condenada, aunque no esté en el lugar del cumplimiento de condena, vive tranquilo? ¿Sí me hago entender? Porque ya está condenado. Usted y yo no necesitamos estar en un lugar de condena para vivir como si fuéramos condenados. ¿No le ha pasado a usted que a veces no vive bien? Vive como una cárcel, vive mal. Mire, si hay gente que dice yo prefiero estar en la cárcel porque por lo menos allá tengo donde dormir y donde qué comer. Hay gente que hace eso, mire. Porque el estar condenados es una cosa bastante comprometedora en el bienestar, en la salud. Por eso el que está condenado sin estar en el lugar toca esconderse. Mire, no puede hacer cosas en la libertad, porque no estar en el lugar de condena no significa estar libre de condena. La condena está ahí, incluso puede ser peor. ¿Sí me va a entender? Entonces estamos hablando en un ámbito de eternidad. Jesús está hablando esto en términos de eternidad, es decir, donde ese asunto no acaba. Y eso es la condenación. Mire, yo cuando leí esto, Señor, ¿a dónde están yendo mis pastos? Mire, ¿dónde está mi amor? ¿Será que yo sí tengo obras que manifiestan que mi amor por ti es más grande? Porque si no, la condenación está ahí, mire. ¿Sí me hago entender? Entonces hay cosas con las cuales usted debe tener cuidado y debe permanecer en ellas, porque dice que hay que andar en ellas. ¿Cuándo ha visto una persona que se pueda librar de la condena porque solo mató a uno y no mató a 5? ¿Sí me hago entender? Y con esto usted no está llamado a que sea perfecto y no cometa errores. No lo vea por ese lado, porque ahí ya empieza mal, porque está exigiéndose usted cosas que no puede hacer. El asunto es que usted se incline a amar al Señor, que usted se incline a amar a la luz, que usted busque ir a la luz y que usted se interese por conocer las buenas obras que el Señor tiene preparadas de antemano para usted y las descubra. Dígame, para que usted sepa cuáles son las obras que Dios tiene preparadas de antemano para usted,
por lo menos sepa que no son las que usted ha preparado para sí mismo. Amén. Eso ya le da muchísimo, mucha luz a usted. Las buenas obras preparadas de antemano de Dios para usted no son las que usted ha preparado para usted mismo. Dígame si usted consideró la buena obra de venir. Usted se preparó y dijo ese plan. Yo a mis 25 años voy a buscar una iglesia y me voy a empezar a congregar. ¿Usted lo hizo? No, la luz tuvo que venir, le tuvo que alumbrar, le tuvo que notificar que lo que estaba haciendo era malo, era una obra de las tinieblas. Entonces usted dejó de hacer lo malo para no aborrecer la luz, y entonces usted empezó a buscar la luz, usted vino a eso y empezó a hacer cosas que usted no tenía preparado de antemano para su vida. ¿Sí me hago entender? O aquel que está en un servicio se preparó de antemano para servirle a Dios. No. ¿Usted consideró aprender a tocar alguna cosa para alabar a Dios? Usted no. ¿Usted qué fue lo que hizo? La luz le llegó. Usted supo que hacer eso no era tan bueno, que hay otras cosas que sí son buenas, que esas son la luz. Usted dejó de hacer lo malo para no aborrecer la luz, y entonces usted no estaba escondiéndose de aquellas cosas que son reprensibles, y ahí anda. La idea es que ande ahí. La idea es que siga andando en esa buena obra, practicando la verdad, porque si no, eso es, ¿qué es? Condenación. Y está en el infierno. Si usted dice sí, no, pues esto no es el infierno, ¿sí? Pero si usted lo vive así, ya está condenado, pues. Si esto se le convierte en un lugar catastrófico y terrible, pues más. Ahí hay mucha descripción de condenación, mire. ¿Sí me voy a entender? Entonces, no lo vea, no se esfuerce usted por no hacer cosas malas. Esfuércese usted por hacer las cosas que la luz le dirige. Amén. Porque si usted está permaneciendo en ellas, pues no vive lo que es la condenación. Así de sencillo. ¿Las obras son las mismas? No. A uno le toca hacer unas cosas y a otros otras, pero desde que sean las que Dios ha dispuesto para usted, siéntase satisfecho. Porque entonces la buena obra que yo quiero hacer es predicar, y si no es la que Dios tiene preparada de antemano para usted. Y entonces si no predico me voy porque en esa iglesia no me dan la oportunidad, porque yo lo haría mejor que la señora. Sí, le aseguro que sí, pero no es la que Dios preparó de antemano para usted. Pero es que ¿cómo me va a poner a limpiar una silla? Si es la buena obra que Dios preparó de antemano para ti, no la sueltes. Permanece con amor. Permanece ahí, mira. Porque si no estaríamos viviendo la condenación. Amén. Usted se preparó para yo ofrendarle al Señor y yo contribuir a la casa del Señor. No, te destinaba eso para otra cosa. Yo también. Hay que practicarlo, porque si no, eso se constituye la que Dios le ponga, la que Dios le haga. Nosotros, mire, el Señor es tan bueno que ni siquiera nos pone a buscar las buenas obras. El Señor se las va diciendo siempre y cuando esté en la luz. Haga esto sencillo, obedezca esto, esta es la buena obra, hágalo, amén. Y ame esa buena obra. Porque mientras buscamos, ¿será que el Señor me manda a Haití? ¿Será que me manda con esto? ¿Será que tengo que ir a esto? ¿Será que...? Hay gente que se desgasta buscando buenas obras, mire. Y yo no le digo que eso esté mal. No está mal. A
Antes ojalá hubiese más de eso, ¿no? Porque la maldad abunda. Pero si esas son las buenas obras que Dios no prepara de antemano, pues es la condenación. ¿Qué hacemos? Así dice la palabra. Amén. Entonces la invitación es a que usted reconozca que su objetivo no es llegar al infierno, obviamente, pero que para estar allá hay que tener una condición de condenado. Líbrese de esa condición para que no tenga que llegar a ella. Y el Señor aquí le está diciendo cómo. Examine qué cosas oculta, qué cosas usted no quiere que sean conocidas para que no me regañen. Hay gente que ya no las esconde. Es que eso ya es una rebeldía y una apostasía. Ella no me importa nada. Por eso dice, hola, este está robando ahí delante de tanta gente. Ya no les da nada. ¿Sí, mi amor? No, pues ahí sí ya estamos en otro nivel. Amén. Entonces póngale cuidado a esto, porque Dios con esto no le está colocando miedo. Dios con esto lo quiere invitar a que sus pasitos vayan mejor hacia donde deben ir, que es la luz y como corresponde. Amén. Vamos a orar.